outro espacio de güey aldericamos con Alderiques de Asturias e atópase con nós Sabino Cuadra, que parece que non necesita mucha presentación, diputado mayor. Muchísimas gracias, Sabino, por estar con nos en Alderiques de Asturias. Bueno, gracias a vosotros, hombre, es un placer. Como siempre, damos les gracias a Sabino porque, como todas las personas foriates, danos la opción de entrugate en asturiano y eso para nos es pero importante en el nuestro programa. A lo primero, Sabino, la primera pregunta sería un poquitín, ¿qué conocencia tenéis desde Amaiur o tú personalmente de lo que es la realidad tanto política como cultural asturiana? Bueno, pues la verdad, desgraciadamente no es mucha, ¿no? No es mucha. Pues ¿por qué? Pues porque yo creo que, no sé, igual es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Cada cual estamos en nuestro terruño, allí en Euskal Herria hemos, vivido una situación pues bastante fuerte, ¿no? Bastante dura a nivel político, a nivel represivo, a nivel... Esto te hace un poquitín encerrarte en tu casa, que es el territorio que mejor conoces, donde mejor dominas las claves y todo esto. Sigues la situación que se vive en el resto del Estado español, ¿no? Pues yo hace año y poco me invitaron desde Langreo también a participar allí en una semana cultural. Mantengo relaciones con alguna gente de allí, también de aquí de Olleu, y algún amigo común también tenemos, un Nacho, un estupendo compañero que estuvo viviendo con nosotros allí en Iruña hace unos 6 u 8 años, pasó allí 3 años. Entonces, a través de todo esto, bueno, pues tienes un poco conocimiento de lo que se vive aquí, ¿no? A través del Congreso, pues realmente llega muy poco. Aquello es el templo de la hipocresía y todos los mensajes que llegan muy mediatizados. Entonces la realidad de Asturias pues no la vives y la tienes que vivir a través de todos estos contactos personales, contactos organizativos, con la corriente sindical de izquierdas también de Asturias, tanto cuando estaba yo en la corriente sindical de izquierdas de comisiones como después en LAB también, pues bueno, ha habido sitios en los cuales has confluido, ¿no? Y has visto, bueno, los planteamientos que se tenían a nivel sindical, que es lo que se ha defendido en todo el proceso de terrible desindustrialización y desminerización que se ha vivido aquí en Asturias. Entonces, bueno, pues ese es un poco el conocimiento. Desgraciadamente, ya digo, pues no es mucho, y desgraciadamente también por las relaciones igual que se ha podido tener a nivel de Izquierda Abertzale y de las distintas organizaciones de izquierda, tanto sociales como políticas de aquí, pues no ha sido excesivo, pero bueno, yo creo que esto es un reto mutuo que tenemos y que habrá que solucionar. Además, Sabino, mañana vas a dar una conferencia que bueno tiene el título, pues bueno, como decíamos, la crisis del régimen del 78 y procesos constituyentes. Sí que estábamos interesados en que afondaras un poquitín, aunque sea en esta charla que estamos haciendo, de lo que ese régimen del 78 que está cayendo a cachinos, bueno, cuáles son las razones, si esos procesos constituyentes que están falando en todo el Estado español son posibles, ¿qué podías contarnos al rollo este tema? Bueno, el proceso de la transición fue una gran trampa, ¿no? Una gran mentira, ¿no? Y entonces todo lo que era el entramado, la esencia de lo que era el franquismo, en gran medida pues nos fue transmitida tal cual, ¿no? Empezando por la monarquía, pasando por las distintas fuerzas represivas, principalmente la Guardia Civil, la policía, también la judicatura, que es un número sin más, ¿no? Pero de los 18 miembros del Tribunal de Orden Público que sentenciaron decenas de miles de años de cárcel a mucha gente luchadora en todo el Estado, pues 12 pasaron a la Audiencia Nacional y algunos de ellos todavía pues siguen en ejercicio haciendo lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, todo esto, la banca también, que fue el sostén económico fundamental de Franco, bueno, pues siguió ejerciendo su papel en este nuevo régimen donado por la transición, y todo este entramado, bueno, pues nos ha venido impuesto institucionalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que es como cuando en una casa hay humedades, ¿no? Pues hacer una mano de pintura sirve de momento, si es una pintura antihumedad pues aguanta más, pero en última instancia la humedad termina saliendo, si no es por donde has dado la mano de pintura, por otro sitio, y al final aquello empieza a oler a humedad, ¿no? Y en lo que hace referencia al régimen que nos legó la transición, pues ahora a lo que huele es a podrido, ¿no? O sea, la
podredumbre franquista, a la termita franquista que está metida en todas las instituciones y que sigue devorando un poco estas, ¿no? Eso tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el gran distanciamiento que se da a nivel institucional entre la gente electa y la gente que anda por la calle, tiene que ver con las mentiras. El gobierno que tenemos ahora pues es el Guinness de la mentira a nivel internacional, ¿no? Nadie que haya mentido tanto a nivel de mostrar un programa electoral y luego hacer otro completamente distinto y tal. Entonces, ¿cuáles han sido las causas por las cuales todo esto ha salido encima de la mesa? Porque pues, hace 5 años yo creo que era muy difícil que en ningún sitio del Estado se pudiera hacer una charla sobre la transición, salvo a nivel quizás académico en alguna universidad y tal, ¿no? Y sin embargo hoy es un tema vivido por amplios sectores políticos, ¿no? Sociales, de izquierda y políticos, así, sin más. Yo creo que podría haber tres causas para mí importantes. Ha habido bastantes más, pero 3, ¿no? Yo creo que la explosión, por ejemplo, del 15M y aquella afirmación de le dicen democracia y no lo es, el debate en torno a esa consigna, a esa frase, pues ha ido profundizando mucho más en lo que es esta democracia podrida que hoy en día tenemos, ¿no? Al principio igual fue más, sin más decir, existe una ley DON que es antidemocrática y un tope electoral del 5%, pero se fue profundizando más en eso de esta democracia que se dice que es y no lo es, y yo creo que al final mucha gente ha desembocado en la causa de todo esto, ¿no? Que estaba situada en la transición y en todo lo que nos legó la misma, ¿no? Pues monarquía, fuerzas represivas, ejército, administración, judicatura, iglesia, toda esta podredumbre que nos legaron y que, bueno, pues se ha visto que estaba muy presente en la situación actual, ¿no? Yo creo que otro elemento importante que ha tenido, no quiero decir que unos sean más que los otros, es todo el movimiento memorialista también, todo lo que se ha estructurado en torno a la exigencia de verdad, de justicia, de reparación, en relación con todos los crímenes de la dictadura, ¿no? Que si bien en un principio igual se pudieron manifestar sobre todo en torno al tema de desaparecidos, de fusilados, de cementerios, de fosas, yo creo que después ha ido cogiendo un carácter bastante más global, ¿no? Fui hace mes y medio a Argentina con la gente que está participando en la denuncia de los crímenes de Franco a través de la querella argentina contra los crímenes de la dictadura. Bueno, y allí se podía ver realmente lo que fue el magro del franquismo, ¿no? El magro del franquismo, que tenía que ver con desapariciones, fusilamientos después de la guerra, pero tenía que ver también con decenas de miles de años de cárcel, que se impusieron trabajos forzosos, esclavos del franquismo, tenía que ver con bebés robados, tenía que ver con bueno, pues cantidad de temas que iban bastante más allá que el mero hecho terrible, por supuesto, de las fosas comunes, de aquellos tiempos y tal, ¿no? Y eso permitía, en alguna medida, ha permitido, bueno, desgraciadamente ha permitido tropezarse también con otro de los fundamentos de la transición, que fue la ley de amnistía del 77, por la cual se amnistió, ¿no?, a toda la canalla franquista que siguió presente en las instituciones, ¿no? Entonces este movimiento memorialista yo creo que también ha sido un elemento que ha ido escarbando en todas las comunidades, en todos los sitios y descendiendo a algo, ¿no? Tú vas pidiendo verdad, vas pidiendo justicia, vas pidiendo reparación y te tropiezas con una ley de amnistía que te dicen que pues, no se puede hacer nada. Y dices tú, pues esa ley de amnistía y todo lo que la acompañó no me sirve, ¿no? Y hay que remover todo eso. Y yo creo que también, bueno, otro elemento importante que se ha puesto de manifiesto en relación, como causa, podríamos decir, de este resurgimiento, de las ganas de hablar, de debatir y de discutir sobre la transición, pues puede haber sido igual. Hombre, la reforma ya en Euskal Herria, por ejemplo, no fue aceptada, ¿no? Únicamente el referéndum constitucional, pues allí solo tuvo un 34% del censo, ¿no? La campaña que entonces hizo de abstención y de voto en contra fue muy fuerte y solo dio eso de sí, ¿no? Yo creo que ese bastión insurgente que ha existido ahí en nuestro pueblo, que ha existido también en otros pueblos y en otras comunidades y así, y si luego en última instancia el propio torpedo en la línea de flotación que han sido las 2 diadas ha hecho un poco que también los propios fundamentos de esa España indivisible, indisoluble, que parece más la Santísima Trinidad que cualquier otra cosa, ¿no?, de todas las indivisibilidades que tiene, pues que eso también se haya puesto un poco de manifiesto, ¿no? Entonces
igual me he enrollado demasiado, pero bueno, yo esas tres cosas las pondría como, esas tres razones como sí, como las más importantes. Y Sabino, uniendo un poquitín a lo que lle el to traballo en el Congreso de los Diputados, bueno, y es perconocido por les engarradielles que tienes con los diferentes miembros del gobierno. Eso tú personalmente cómo lo lleves, el ser una persona, bueno, un poco conocida, porque siempre comenten, bueno, que los telediarios, por decirlo de alguna manera, saquen pues susto ese momento que a lo mejor pues alces un poquitín la voz o todo eso cómo lleves ese trabajo a diario en el Congreso, desde un grupo como Amaiur, bueno, que tuvisteis ya las dificultades de entrada, lo de non davos el grupo parlamentario, todas esas cosas, y después cómo ves eso que te pongan en todos los telediarios un poco como la persona que está siempre a la griesca con los del gobierno. Bueno, los telediarios yo diría que no me ponen en ninguno, ya Amaiur, ¿no? Porque el silencio total es total en relación con lo que nosotros hacemos. Afortunadamente las redes sociales sí que mueven bastante lo que podemos estar haciendo allí en el Congreso, ¿no? Que los medios, es un ejemplo, en 2 años y pico de nuestra presencia allí, de Amaiur, por cierto, tiene en el Congreso más diputados que el PNV y más diputados que UPyD, y sin embargo nuestra presencia en los medios normales de comunicación no tiene ni punto de comparación con ellos. Bueno, al cabo de 2 años hemos conseguido que se nos reconozca por primera vez el derecho a participar en una entrevista en la televisión pública española, cuando todos los demás grupos parlamentarios, incluidos los que solo tienen un diputado, pues ya habían participado varias veces, ¿no? Entonces, es gracias, pues bueno, pues a todo este movimiento social que funciona en torno a las redes, ¿no? Internet, etcétera, etcétera, pues que podemos mostrar una cara más acorde con lo que realmente somos, ¿no? O sea, una cara que tiene que ver, aparte de con la realidad nacional, con la realidad social que estamos viviendo en Euskal Herria y en el conjunto del Estado, y que tiene que ver con bastantes más reivindicaciones, porque el día a día pues no está alimentado únicamente de la realidad nacional de nuestro pueblo, que tiene una importancia esencial, ¿no? Sino de todas estas otras cosas, y eso te permite, bueno, pues establecer unos canales de comunicación, de relación y de acercamiento y de debate y de todo, pues que antes estaba como más debilitado, ¿no? Y eso pues está posibilitando eso. ¿Cómo vivimos nosotros esa situación allí en el Congreso? Bueno, pues lo llevamos. El estar, bueno, pues 7, pues es una cuadrilla importante, ¿no? Siempre, en fin, haces grupo, y eso pues te ayuda a aguantar lo que es el templo de la hipocresía, que es el Parlamento, el Congreso español, ¿no? Es un templo de hipocresía. Pues porque el bacalao se cuece en otros sitios, ¿no? Se corta en otros sitios, se corta o bien en Europa o bien en los pasillos de vaya usted a saber qué banco, o en los pasillos de vaya a saber usted qué patronal, ¿no? O de vaya usted a saber qué arzobispado, ¿no? Es decir, porque pues podríamos decir igual que el 80% de las decisiones que allí se han estado tomando, un 75% han venido impuestas desde Bruselas, y el otro 25% pues desde la COE, la Iglesia y la derecha más ultramontana, que allí en el Congreso no se expresan, pero que sin embargo son las que realmente están marcando el ritmo y todas las leyes y todo lo que se está acordando allí. Entonces, bueno, pues allí te sitúas un poco, arrojado a los leones y pues llevándolo lo mejor que podemos. Para eso es fundamental, eso sí, el tener una relación súper cercana, súper diaria, con lo más personal, pues con tu propia cuadrilla del barrio, de allí el Casco Viejo de Iruña, con tus antiguos compañeros y compañeras del sindicato, del LAB, al que pertenezco, ¿no? Y la propia gente de Amaiur, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo empezando desde abajo, ¿no? Porque si no pierdes un poquitín la capacidad para palpar un poquitín qué es lo que haces, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no debes hacer, y este contacto pues con todo ese nivel afectivo y a nivel político y nivel social que venías manteniendo, pues es lo que en definitiva yo creo que te ayuda un poco pues para eso, a pesar de estar arrojado allí a los leones, pues no perecer en el intento, ¿no? Pues ya para rematar y dándoteles más fondos gracias por atender al Deriques de Asturias, así brevemente el tema de las elecciones europeas, anuncióse, bueno, que Esquerra Republicana dice que no va a ir junto con Amaiur, pero bueno, no sé si tenéis algunos contactos con alguna fuerza asturiana, la posibilidad de llegar, no solo en Asturias, en otros territorios que a lo mejor tienen más representatividad que aquí, representación parlamentaria, referímonos, ¿tenéis alguna posibilidad, algunas conversaciones para ir en una candidatura conjunta?
Bueno, no tengo una información directa, me he enterado por vosotros mismos, o sea que buen medio de información el vuestro, ¿no? Que bueno, que me habéis comentado esto de la decisión de RC. Desde el mes de noviembre, por parte de Bildu, ¿no? Se mandó una carta a todo lo que puede ser el amplísimo marco de lo que es la izquierda soberanista y la izquierda social existente en el Estado español, ¿no? De la izquierda alternativa, ¿no? Se ha estado realizando reuniones organización por organización a lo largo de todo el Estado, y ahora en enero se ha vuelto a enviar una nueva carta a todo el mundo, pues para ver quiénes podrían estar dispuestos a participar en una candidatura que tendría en última instancia dos pilares. Uno, la afirmación del derecho a decidir, del derecho a la autodeterminación por parte de los pueblos que están hoy sometidos al Estado español, y la necesidad de hacer frente pues a toda la política de la troika, ¿no? A toda la política que nos viene impuesta desde Europa y que estamos viendo pues en las decisiones que toma el gobierno del PP, en que se manifiestan, ¿no? Entonces, en base a todo esto, hay algunas relaciones que están bastante consolidadas y otras pues que están todavía en discusión. La decisión última tomada, por ejemplo, por los compañeros de RC, bueno, yo la desconocía, me ha sorprendido un poco, pero bueno, tampoco es algo que desestabilice nada de lo que se está haciendo, ¿no? Hay otras fuerzas en Cataluña también de izquierdas soberanistas, como son las CUP, ¿no? Hay otras fuerzas en el resto del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y a nivel, a todos los niveles, no solo políticas, sino también sociales, con las que se ha tenido y se está teniendo relación en Andalucía, aquí también en Asturias, en Galicia, en Castilla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues veremos qué es lo que puede dar de sí eso. Yo estoy bastante esperanzado que se pueda realmente crear una potente candidatura que exprese tanto a nivel de la realidad plurinacional del Estado español como de la realidad de izquierdas diversas que existen dentro del Estado, que puedan expresar esto en estas elecciones a nivel europeo. En relación con las fuerzas que existen aquí en Asturias, no te puedo dar yo mayores concreciones porque no he estado metido en esta salsa. Sé que con Endecha existen unas relaciones, que se han tenido unas de estas reuniones, pero creo que no ha sido con el único grupo. Ya lo siento no poder concretarte más, pero es que falta información. Algunos se piensan que por el mero hecho de ser diputado tienes que entender de todo y saber de todo, pues no es cierto. Eso no es cierto. Pues Sabino Cuadra, muchísimas gracias. Es que ricasco por atender a Deriques de Asturias y enhorabuena por el trabajo que hacéis en el Congreso, porque bueno, es muy importante ver gente que tiene esa valentía, esa fuerza de luchar un poco contra todos esos fuerzas que hay esos partidos políticos tan asentados en el régimen del 78 y estamos oyentes a esa charla que das mañana. Sabino, muchas gracias, que ricas. Muchas gracias. Terminamos aquí, rematamos con este especial con Sabino Cuadra en Alderiques de Asturias. Hasta otro programa. Muchas gracias.